Trade Republic acaba de simplificar la inversión en la renta fija. Probablemente habréis recibido ya un correo o una notificación sobre lo nuevo que acaban de lanzar, la posibilidad de invertir en bonos y ETFs de renta fija y de una forma mucho más sencilla. Además, en un momento clave, ya que los tipos de interés están en niveles que no veíamos desde hace más de una década, y es por esto que entender cómo funciona la renta fija puede marcar la diferencia entre dejar tu dinero parado o ponerlo realmente a funcionar. En este vídeo voy a explicarte qué es la renta fija, cómo funciona dentro de Trade Republic, qué tipo de productos puedes encontrar y qué riesgos debes tener en cuenta antes de invertir en este tipo de activos. También os explicaré cómo funciona su fiscalidad. Y dicho esto, empecemos con el vídeo. La renta fija es en esencia una forma de prestar tu dinero a cambio de un interés. Es decir, cuando compráis un bono o una letra del tesoro, lo que hacéis es prestar vuestro dinero a un gobierno o a una empresa y ellos te devuelven ese dinero en una fecha determinada, pagándote intereses por el camino. Y a esos intereses se les llama cupones. Por este motivo se llama renta fija, porque ya sabes desde el principio cuánto vas a cobrar y cuándo lo vas a cobrar. No vas a depender de si la bolsa sube o baja, sino del compromiso del emisor de devolverte tu dinero con el interés que previamente habéis pactado. En cambio, fijaros que en la renta variable, como son las acciones o los ETFs que estamos acostumbrados a ver o los indexados, aquí no hay ningún tipo de garantía. Puedes ganar mucho más, pero también perder una parte o incluso todo. Así que la renta fija en general se usa para dar estabilidad y proteger tu capital, sobre todo en momentos en que los tipos de interés son altos. Imagina que compras un bono de 1.000 euros al 3% durante 3 años. Cada año vas a cobrar 30 euros de intereses y al final del tercer año te van a devolver tus 1.000 euros. Esta es la esencia prácticamente. Es un préstamo con fecha de vencimiento y un interés acordado. Ahora bien, fijaros en esto que es muy importante. Aunque se llame renta fija, su valor puede variar mientras lo mantienes. Con lo que quiero que os quedéis es que mientras mantenéis vuestra renta fija, veréis que el precio varía. El valor de mercado de tu bono puede moverse o bien al alza o bien a la baja, dependiendo de cómo cambien los tipos de interés. Eso sí, si mantienes el bono hasta el vencimiento, que es el objetivo de este tipo de producto, vas a cobrar los intereses que habéis acordado y recuperarás tu dinero inicial, sin importar cómo haya variado su precio por el camino. Recordad que el movimiento de precio solo va a importar si decides venderlo antes de tiempo. Por eso, aunque sean más estables que las acciones, este tipo de producto, recordad siempre que no están exentos de riesgo. Recordad también en otros vídeos que hemos hablado de las cuentas corrientes remuneradas o los depósitos. Mientras que una cuenta remunerada te paga un tipo de interés que va variando, aquí el banco puede cambiarlo en cualquier momento, en la renta fija vas a poder bloquear un tipo concreto durante un periodo de tiempo concreto. Vas a asegurar tu rentabilidad aunque los tipos empiecen a bajar. Vamos ahora a ver cómo funciona exactamente esta nueva opción que acaban de incluir en Trade Republic. Fijaros, si abrís la aplicación veréis que en la parte principal aparece ya una opción que indica renta fija. Si le damos ahí y le damos a órdenes y a elegir una inversión o a añadir, la primera opción que veréis es interés fijo, que esta opción está basada en los ETFs de BlackRock. Estos fondos agrupan decenas de bonos con una fecha de vencimiento que define BlackRock. Por ejemplo, en este caso 2026, diciembre de 2027, 2028, 2030, etc. Si escogemos uno en concreto, por ejemplo, vayamos al de diciembre de 2026 al 2,04, veremos algo muy interesante y es que estos fondos no invierten en un solo bono, sino en decenas o incluso cientos de bonos corporativos de grandes empresas de todo el mundo. Fijaros, aquí está Bayer, Deutsche Bank, bancos como Morgan Stanley, Wells Fargo, empresas como Visa, Apple, Telefónica, etc. Además, también vemos que suele estar diversificado por países. En este caso el 17% corresponde a Estados Unidos, Alemania el otro 17%, Francia el 16%, España el 8%. Así que fijaros que aunque estés invirtiendo desde solo 1 euro en este tipo de productos, vas a tener participación en una cartera global de deuda corporativa que está gestionada por BlackRock. Y esto principalmente da dos ventajas. La primera, que no dependes del riesgo de una sola empresa o país, y la segunda, que puedes elegir el año en el que quieres que venza esa inversión, sabiendo que al llegar a esa fecha el fondo se va a liquidar y te devolverán el dinero.
La segunda opción que vemos son los bonos corporativos, que es deuda emitida por empresas privadas. Aquí lo mismo, si lo vemos, podemos comprar deuda emitida por estas empresas. En este caso, imaginaros, McDonald's está ofreciendo el 5,46% con vencimiento de septiembre de 2052, o otras empresas como Intel, Starbucks, etc. Cada empresa con su fecha de vencimiento correspondiente. Fijaros que hay empresas con un interés mayor que otras. Eso significa a mayor interés, mayor riesgo estás asumiendo en comprar la deuda de la empresa. Y luego tenemos la tercera opción, los bonos gubernamentales, donde encontraremos deuda de distintos países, de Estados Unidos, de Francia, Italia, Rumanía, etc. Veamos ahora un ejemplo de bono gubernamental, el de Estados Unidos, que vence en agosto de 2040, y en la ficha podemos ver varios datos clave. Un rendimiento anual del 4,49%, una frecuencia de pago de cupones cada 6 meses y un cupón del 1,13%. Aquí lo importante es quedarse con esto. Ese 4,49% es la rentabilidad real que vas a obtener al mantener el bono hasta su vencimiento. Es decir, si compras este bono hoy y lo mantienes hasta 2040, ese va a ser el rendimiento medio anual que vas a estar obteniendo. Por otro lado, tenemos el cupón del 1,13% que simplemente indica que el bono te va a pagar intereses 2 veces al año, cada 6 meses en este caso. No te preocupes por entender ahora los cálculos exactos entre el cupón y el rendimiento anual, esto lo explicaré en detalle en otro vídeo, así que lo que te interesa mirar como inversor es el rendimiento anual, ya que va a reflejar la rentabilidad total que vas a obtener de ese bono, que en este caso serían 449 euros, pero como es cada 6 meses, serían 224,50 cada 6 meses. Tened en cuenta también que en todas las modalidades, en las 3 que hemos visto, vas a poder vender cuando quieras, sin necesidad de esperar al vencimiento, aunque recuerda que el precio va a poder variar según el mercado. Vamos ahora con una parte clave antes de invertir. Empecemos por los costes. En Trade Republic, en este caso, cada operación va a tener una comisión fija de 1 euro y luego tened en cuenta también que en el caso de los ETFs de renta fija, como los e-bonds de BlackRock que hemos visto anteriormente, también tienen un coste de gestión interno, el conocido TER, que suele estar entre el 0,12 y el 0,20% anual. En cuanto a la fiscalidad, este tipo de productos van a tributar igual que el resto de inversiones financieras que tengamos. Los intereses, en este caso, que vamos a recibir se consideran también rendimientos del capital mobiliario y tributan en la base del ahorro, un 19% hasta los 6.000 euros de beneficio, un 21% hasta 50.000 y un 23 o 27% para importes superiores. Además, si operas desde España, Trade Republic va a aplicar la retención de forma automática, así que no vas a tener que preocuparte por declararlo mes a mes. Se va a regularizar en tu declaración anual. Sigamos ahora con los riesgos, y es probablemente uno de los más importantes. El primero, tenemos el riesgo de crédito o de impago. Cuando invertimos en este tipo de productos, en un bono, como hemos comentado antes, estamos prestando dinero, y como cualquier préstamo, existe la posibilidad, aunque sea baja, de que el emisor no pueda devolverte el dinero o pagarte los intereses. Normalmente, cuanto mayor es el riesgo de impago, mayor suele ser la rentabilidad que te va a dar ese bono. Precisamente es para compensar ese riesgo. Por esto es posible que un bono de una empresa como Microsoft te va a pagar menos interés que el de otra compañía o de otra empresa más pequeña o con peor calificación de crédito. O por ejemplo, los bonos de países, probablemente bonos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, tendrán menos intereses que otros países con mayor riesgo de impago. Y luego tenemos los ETFs, los de BlackRock, los e-bonds. Aquí tened en cuenta que este riesgo está mucho más repartido, ya que el fondo va a invertir en decenas o incluso cientos de empresas distintas. Si una empresa tiene problemas, su impacto va a ser mínimo dentro del conjunto de todas las empresas, lo que reduce bastante el riesgo. Luego tenemos el tipo de riesgo divisa. Como hemos visto antes, algunos bonos, especialmente los de Estados Unidos, están denominados en dólares. Por tanto, tened aquí en cuenta que si el euro se fortalece respecto al dólar, el valor de tu inversión disminuirá, aunque el bono en sí no haya cambiado de precio. Y al revés, si el dólar se aprecia, ganarías más respecto al euro. Ganarías más al convertirlo posteriormente a euros. Por eso yo recomiendo, en este caso, si no quieres preocuparte por la evolución del tipo de cambio, lo mejor es optar a los bonos en euros. Vayamos ahora brevemente a un ejemplo práctico para que todo esto se entienda mucho mejor. Imagina que decides invertir 10.000 euros en un bono corporativo de Estados Unidos, por ejemplo, al 3% anual, con un vencimiento a 3 años.
Eso significa que cada año vas a recibir 300 euros en intereses. Y al llegar la fecha de vencimiento, a los 3 años, vas a recuperar tus 10.000 euros iniciales. Por tanto, en total, si mantienes la inversión hasta el final, habrías ganado 900 euros en intereses y el haber recuperado esos 10.000 euros iniciales. Ahora bien, si en algún momento, antes de que pasen esos 3 años, decides vender, aquí lo harías al precio de mercado. Puede que obtengas más de 10.000 euros si los tipos de interés han bajado y tu bono se ha revalorizado, o menos si los tipos han subido. Y eso es lo que diferencia a la renta fija de un depósito. ¿Y para quién tiene sentido invertir en renta fija? Bueno, pues aquí principalmente para aquellos que queramos rentabilizar nuestra liquidez sin asumir mucha volatilidad de la bolsa, pero manteniendo cierta flexibilidad, que en un momento dado puedas disponer de ese dinero. También tiene sentido como parte de una cartera diversificada. Puedes combinar una parte de renta fija con otra de renta variable o con otros activos. Así reduces un poco la exposición a la volatilidad del mercado. Lo importante también que tenéis que tener en cuenta es que aunque la renta fija sea más estable, no está libre de riesgos. La rentabilidad va a depender siempre del comportamiento de los tipos de interés, de los emisores y del momento en el que decidas vender. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Cualquier duda o sugerencia, dejádmelo en comentarios. Podéis suscribiros a nuestro canal de Telegram, en el que compartimos muchas dudas y mucha más información. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.